Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ira. Buenas Bien, bien. ¿Y tú? Hola. tardes. Muy bien, Bueno, bien. hoy vamos a hacer una indagación interesante, ¿sí? Ujú. Entonces, esta indagación, les voy a platicar, ustedes si quieren se van cerrando sus ojitos, y yo les voy a platicar una historia. Resulta que se dice que hace muchos años vivió una persona bastante importante, y esta persona escribió como un grimorio para su hijo, para enseñarle los secretos de la magia real, de lo que uno puede crear y hacer. Pero con el paso de los años se dio cuenta como que el hijo no era algo que fuera a valorar. Entonces le pidió a una persona de confianza que fue quien tenía un conocimiento también como él y que construyó aparentemente su templo. Y entonces le dijo que lo enterrara con él. Bueno, que lo enterró o no lo enterró, bueno, no sabemos. Resulta que eh, en la Edad Media se encontró este grimorio entre el siglo XIV y XV y resulta que se adhirieron muchas otras cosas. Claro, el libro no está completo, él escribió varios libros y ahí encontraron la forma en que los cabalistas judíos y el Corán o el Islam se basa en muchas formas de la creación. Este libro en la actualidad, bueno, se encuentra ya muy lleno de muchos conceptos y de muchas ideas de otras cosas. Se dice que en este conocimiento, que en este libro, se basaron para poder construir las pirámides y que los babilonios, cuando encontraron ese libro, no lo pudieron descifrar porque en la energía se dice que cuando no es para ti y quieres hurtar, tomar o algo, alguna energía, la energía no te reconoce y no se muestra. Y si logras tú hurtar la energía tarde o temprano, eh, como es esa energía que hiciste de ultraje, se volverá en contra tuya. Este libro se supone que fue explicado todo ese conocimiento a 7 sabios que se dividieron en 7 diferentes lugares en el mundo y es un libro prohibido. Es el libro prohibido de el rey Salomón. Pero ahí, en este libro, se basan muchos conceptos de la magia, muchos conceptos que se vivieron en antiguas culturas también, eh, muchos conceptos de las religiones, claro, cada uno adaptándolo a su forma. El libro se llama La llave menor de Salomón, el libro de magia y ocultismo. Quiero que observen y me digan cómo lo ven, cómo lo sienten y vamos a empezar. Fede. Bueno, lo primero que vi fue em, una estrella de 5 puntas, Uh-huh, como si fuera que este libro tiene 5 partes uh-huh, y solo 2
partes son conocidas a través de este libro. Ujú. Estas otras 3 partes no están y por lo tanto la llave no cierra, porque yo percibo que esa estrella es como si fuera em, como una clave, como de una caja fuerte. Él hizo esto justamente para que no cualquiera pudiera acceder a un poder que él creía que podría ser peligroso si estaba mal utilizado. Entonces él mismo divide esas partes y veo cómo hay viajeros que las llevan a diferentes lugares. En otras partes se conocen como por otros nombres Ujú. o directamente hay algunas partes que no tienen títulos Ujú. y corresponden a la misma forma y al mismo tipo de manuscrito, solo se reconoce como por la letra y por la forma de manuscrito. Ujú. Eh, Eso es como lo principal que puedo percibir, pero sí es como si hay muchos datos de anatomía energética también ahí. Ujú. Ok. Em, Observa cómo se mueve la energía de este grimorio que exactamente está dividido en muchas partes, pero en esa que estamos viendo ahora, ¿cómo sientes que la energía se va moviendo? Nico, Mira, Ira, ¿me escuchas? sí. La primera imagen que tengo yo es como la de una apertura de una enorme puerta. Ujú. Esta puerta tiene distintos grabados en las esquinas, como grecas que representan soles, lunas y distintas como constelaciones planetarias. Ujú. En el centro, la apertura es como la de la cabeza de un león Ujú. y la llave se deposita como en la lengua. Es como si la puerta se abriera y al aperturarse se escucha el rugido de la apertura del león y se abre como una cámara en donde se encuentra literal un libro que está suspendido en el aire encima de una plataforma que abajo tiene como un tipo de luna. El libro se mueve y deja como una sombra en la luna. Eso es importante porque aparece muy seguido y el libro está compuesto como por letras que sobresalen del texto de la hoja y otros que están como basados abajo y dependiendo de cómo muevas la frecuencia visual y de color y también como el sistema emocional incluido, se van como aperturando más palabras y más palabras, no todas aparecen al mismo tiempo, es como si tuviera un sistema y hay cadenas, alrededor del libro hay cadenas Ujú. que lo giran así como lo que lo orbitan. Ok, observa esta energía en la que el libro está o se presenta así. Observa qué es lo que ese libro nos quiere expresar con esa energía y qué representan estas cadenas y esta sombra que aparentemente está en esa luna. Margarita. Bueno, yo veo una primera imagen de un hombre anciano y ese hombre anciano es una estatua que va cobrando vida. Pero veo cómo se abren muchas líneas de tiempo en forma simultánea y veo el arca de Noé, veo muchas personas caminando, éxodos de personas que caminan de un territorio a otro. Veo también muchos portales. Cuando hablas de ese libro y hablas de la llave, empiezo a ver cómo en la Tierra hay tantos portales que van llevándolo a uno como de un evento a otro de la Tierra. Eh, um, Veo también, como son tantas imágenes las que como se han ido proyectando y se han ido como manifestando, eh, el arca de Noé. También empiezo a ver cómo está relacionado con todo lo que estás mencionando y veo también unos hombres que están guardando algo en unas piedras. Aparentemente las rocas son muy, muy duras, pero ellos pueden acceder a estas piedras como si ellas se abrieran. Y estas piedras son como muros energéticos que llevan a portales y guardan información.
y esta información queda como en cajas fuerte, pero quedan custodiadas por unos seres que no tienen apariencia humana, sino tienen una apariencia muy reptil. Después veo cómo esta llave tiene la capacidad de mover de un espacio a otro y son espejos donde tú vas cruzando y puedes llegar a otros momentos de la historia de la Tierra y puedes ir trasladándote. Hay otra visión que también llegó y es la Tierra, pero veo la Tierra como si fuera toda blanca y veo los continentes, pero veo los continentes como están puestos simétricamente y van cayendo capas, capas de continentes y la Tierra va cambiando de piel. Ujú. Ok. Primero, ¿qué son estos portales que se van presentando donde se está guardando esta información y por qué estos seres lo custodian? Y permíteme hablar con alguno de ellos. Mientras regreso, Fede. Bueno, veo una forma en la que la energía se va moviendo en un patrón numérico Ujú, de 2, 1, 1, 2. Es como si va utilizando un par y un individual. ujú, Y cuando percibo es como si fuera que la forma del libro ujú, hace una forma de triángulo en los puntos como geográficos en los que está ubicado. ujú, Entonces, cuando se mueve un punto, los otros puntos también se mueven. Y sigue mucho la parte de la Rosa de los Vientos, ujú, porque es como si este libro tuviese una forma energética en el que si se movió de un punto, los otros dos se mueven y acompañan, y es como un círculo, ujú, dos de un lado y uno del otro, pero va generando como un círculo en contrarreloj a través del planeta. Entonces los manuscritos nunca se chocan, ujú. Fíjate, nunca se encuentran. ujú. Estos grimorios son libros o grimorios de magia y ocultismos puros. Y esto, al final de cuentas, es, pudiera ser como la forma o los instructivos o las cosas que Salomón fue viendo y percibiendo. Y él decía que eran como materiales y herramientas necesarias para algunos rituales mágicos, conjuros, fórmulas, para invocar o para eliminar espíritus, demonios, entidades, lo que sea. De hecho, se dice que cuando el templo de Salomón fue construido, él utilizaba a los demonios como esclavos para que trabajaran para él. Él aparentemente los dominaba, pero lo que se dice también es que este libro no es que tú agarres y digas y hagas. Tiene que haber ciertas cosas. Primero, en la persona que los hace, después en las situaciones del ambiente, otro la conciencia tuya para hacerlo, otro los instrumentos que utilizas, otro la responsabilidad, varias cosas que fueron eh, viéndose. Observa qué es lo que tú puedes observar de esto que te acabo de comentar. ¿Cómo observas que esto fue utilizado y por quién fue, vamos a decir, dado o aprendido este conocimiento a este señor Salomón? Nico, ¿Me escuchas? sí. Mira, la energía donde se suspende el libro Ira tiene su propia gravitacionalidad. Es como si el libro hubiera transcedido
las leyes de la materia física y para contenerse en esta realidad, porque yo lo ubico en una posición, me siento como en unas catacumbas, estoy como por debajo de un gran muro y en ese gran muro yo escucho como muchos llantos en la parte de arriba. Ujú, Es un muro donde se escuchan como muchas voces y esta es una catacumba que se encuentra en dirección debajo de ese gran muro. Em, y la gravedad lo que hace, la gravedad que se refleja de la luna en esa imagen, lo que hace es que desorbita al libro y lo hace como interactuar en una etapa física no física junto con el resto. Yo observo que estas cadenas Ira son como compromisos y acuerdos que el mismo libro tiene con la energía que representa. Es como si fueran candados, como si hay espacios en el libro que se necesitan abrir todavía. ujú. Observa qué es lo que está sobre estas catacumbas, qué territorio eh, físico está sobre el libro. Margarita, Sí, ¿cómo se llaman estos seres? bueno, hay uno porque hay dos. Es que bueno, hay dos, pero hay otro. O sea, hay muchos seres, pero hay uno que se presenta como Sue. Sue. Ok. ¿Y la energía que está en ese lugar, cómo la sientes o cómo la percibes? Bueno, yo la veo, son muchos portales que están interconectados los unos con los otros Ujú, y ahí se ven tantos eventos que han pasado en la Tierra y se ve un tránsito de muchas almas, se ven muchos eventos, inclusive hasta hay un momento donde se podía ver como el evento de Jesús crucificado. Son líneas de tiempo que están uniéndose y que convergen unas y van manifestando como momentos de la tierra. Mm, Está muy resguardado. ujú, Hay puntos que se cierran porque las piedras, como no tienen la solidez que nosotros percibimos material, ujú. sino son etéricas, ellas se van abriendo y se van cerrando, pero es algo que está muy resguardado, que está muy, muy contenido, pero como la información está tan presente y está tan vigente en este espacio, van, van saliendo como por niveles, es como si los eventos en la Tierra fueran saliendo a la luz y después van entrando y se van resguardando en la Tierra va guardando esa información y va guardando esas memorias. Em, ¿Qué te puedo decir? Son muchas almas las que se encuentran en este lugar. Y hay un punto donde este señor, el rey Salomón, lo veo que está caminando y llega a un espacio donde muy abierto, donde hay una gran luz. Él lo veo con un gran bastón y lo veo como esa luz representa otro portal y él entra a ese portal, pero él entra solo. Ujú. Y Ok, hay un momento en que él pasa y pasa ese portal y desaparece. ujú. Ok. Primero vamos a hablar con este Sue. ¿Me permites hablar con ¿Mm? Sue? Sí, Ok. Sue. este es territorio prohibido para los humanos ¿Por qué? porque es un espacio donde se ha guardado mucha información, información que no es apta para la escucha de ustedes, ¿Por qué no? porque no la entienden, porque no están listos, porque no están preparados, porque es una información que ha sido otorgada a nosotros como custodios de ella. Ok. ¿Y quién se las ha otorgado? Son muchos. Es la información de la tierra, Ujú, es el pálpito de la tierra, son las memorias de la tierra, ujú, es la forma en que la tierra, ella misma, guarda su información, ujú. su experiencia Ok. ¿Y por y elige a muchos para que puedan sostenerla a ellos en sus cuerpos también, para que no se pierda con el pasar del tiempo. Ok. ¿Y por qué aseguras que los humanos no estamos preparados para la información?
No todos los humanos están preparados, no están listos, sus cuerpos no están listos, son cuerpos inmaduros que no podrían entender y podrían tergiversar algo que le pertenece a la tierra y que pocos fueron los llamados para llevarla en ella. ¿Ok? ¿Qué es algo que pudiera romper tanto la estructura mental del humano en este momento presente? En este momento presente, la estructura del humano está tan cerrada, es tan rígida, es una estructura con tan poca flexibilidad, que por más que esa información fuera revelada, no entraría esa información. Hay muchas capas que posee el humano que no le permiten que pueda absorberla. A ver, La rechaza. pero se supone, aparentemente, ahorita ya todo el mundo está despierto y preparándose para ir a quién sabe cuál dimensión y preparándose para... ¿No crees que la humanidad esté lista para algún atisbo de esta información? No, 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 no. Entonces este despertar y esto que la humanidad está diciendo y esto El despertar es individual. no, El despertar es una energía que está abierta para, para recibir, para transformarse. ¿Qué es lo que le está pasando a la Tierra y lo que le ha pasado a la Tierra a través de su existencia? La Tierra cambia de piel, la Tierra cambia de forma, cambia de existencia. Ella entra también en una maduración. Ujú. Y entonces esta información que aparentemente no puede ser develada, si se diría o se accedería a ella, ¿qué pasaría con la forma de verse como Es que humano? más que ser develada es algo que se siente, algo que mueve tu energía, algo que mueve tu corazón, porque la escucha puede ser interpretada, Ujú, puede llevarse a malos entendidos y a manipulaciones, ujú, pero se siente, tú sientes como ella es parte tuya, porque estás en la tierra ujú, y por el hecho de estar en la tierra tienes la información. Lo que pasa es que la ceguera no deja que el humano vea más allá de lo que le conviene en muchos casos. ujú, Pero para todos, esta información está para todos, pero estará lista en el momento que cada uno quiera abrirla, recibirla y manifestarla. ujú. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros va a llegar a este lugar, por decir energéticamente, y va a acceder a toda esta información. ¿Y qué pasa cuando vayamos accediendo a esta información? Cambias, tu energía cambia, te sientes diferente, te sientes más libre, te sientes parte de ti mismo. Y cuando te sientes parte de ti mismo, eres parte de un todo, pero sin perder tu parte individual. Sientes que la respiración es diferente en ti. No te sientes ahogado, no te sientes limitado. Cuando percibes y ves, recuerdas, sin ponerle mente, sin poner límites, sin poner preguntas, sin dudar, simplemente recibes la información, porque está en ti. O sea que tú eres la información. Ujú. En este sentido y en esta forma en que cada uno somos esa misma información, entonces, ¿cuál es el sentido de tenerla bajo estos muros, vamos a decir, energéticos para la poca o mínima circulación de alguna información? Esa información siempre ha estado revelada a través de la historia, siempre ha estado ahí, siempre ha estado a la mano.
pero ha sido interpretada. Ahí está la diferencia. No es que esté escondida, simplemente que ella está en este momento navegando en otros planos dimensionales, porque ha sido parte de la historia de la Tierra. Pero cuando tú accedes a ella, simplemente la vas interpretando como tú sientes que es o que fue. Eso también depende de las creencias. Las creencias son una parte importante en todo esto, Ujú. porque las creencias aglomeran y pueden contaminar, pero la verdad no se puede contaminar. La verdad es algo que no tiene versiones, simplemente es una. Se Ujú. pueden tomar pedazos de ella. Ujú. Pero a ver, la energía es cuántica y dices está en otras dimensiones. Pues está en otras dimensiones, pero está en esta. O sea, ¿por qué resguardada por tantos seres como tú en todos estos portales, en todos estos corredores y en estas, no sé, vibraciones y dimensiones? Porque estos portales lo que permiten es que esa información esté vigente, que esa información no se pierda. Por eso es que ustedes la ven como algo que está resguardado, que está oculto, pero en realidad nada está oculto. Está oculto para los ojos de los humanos, pero no para la energía, como tú dices. La Ujú. energía está ahí, está presente. Ujú. Ok, Puedes acceder a ella dependiendo de tu frecuencia y de tu vibración. ok, perfecto. Y entonces cuéntame por qué ustedes aparentemente estuvieran resguardando o no están resguardando o qué es lo que está sucediendo con su presencia en estos puntos o en estos lugares. Nosotros somos parte de la historia de la Tierra como son ustedes. Ajá. Es lo mismo. Si otros seres quieren acceder a la información de ustedes, simplemente la información está ahí. Depende si la línea, el tiempo se conjuga para que ustedes y ellos puedan acceder a ella. Pero todo está acá, todo está presente. No hay Ujú. nada oculto, como te digo. Ujú. Nosotros somos parte de la historia de la Tierra, somos parte. Nuestra raza, como muchas razas, son parte de la Tierra. Hemos vivido en la Tierra, como viven ustedes en la Tierra, en la superficie. Lo que es la superficie para ustedes, porque para nosotros donde estamos es una superficie, es un espacio que habitamos. Ujú. Entonces son formas de ver, Ujú. Claro, son formas de interpretar, son perspectivas al final, pero no entonces. podemos habitar con ustedes. Ujú. Bueno, al final de cuentas sí habitamos. De alguna manera, pero no como lo hacen ustedes entre ustedes. Ujú. ¿Cuál es la diferencia principal entre nosotros y ustedes? Ustedes son densos, son pesados. Ujú. Por eso es que están en la superficie. Por eso es que la pueden habitar. Por la morfología que tienen ustedes. Nosotros tenemos una morfología más sutil que nos permite habitar en estos espacios. Por lo que puedo sentir, o sea, hay reptiles que guardan puertas y hay otras razas también que están presentes. Hay humanos también acá. Ajá. ¿Y qué características tiene cada uno de estas especies que se encuentran ahí en este momento? Bueno, te hablaría de la especie humana que hay un gran porcentaje que está acá, Ujú. pero son humanos que han vivido en la Tierra, Ujú. que han hecho parte de la historia de la Tierra y que sostienen esa historia energéticamente. Sus cuerpos tienen esa capacidad de sostener. Son bibliotecas energéticas que permiten que la Tierra pueda subsistir a través de sus memorias. Hay otros reptiles que son de jerarquías mayores, que fueron los que habitaron ciertos puntos de la Tierra, como en Egipto, dioses que formaron parte de la historia, Ujú. porque en la historia nada se puede excluir, porque en la historia
las cosas no ocurren como algo bueno o como algo malo, simplemente son eventos que acontecieron como parte de ella. La interpretación la dan. Claro, pero la historia muchas veces la cuentan desde una perspectiva y no necesariamente es como sucedió lo que nosotros muchas veces tenemos como información. Eso, ujú, dime, No, dime tú. ¿eso cómo ustedes lo perciben o cómo lo entienden? Es que en este espacio todo queda registrado, todo Ujú, está vivo, todo está vigente, ujú, todo permanece. ujú, Nada tiene un principio. La historia no tiene un principio ni un fin, tienes una continuidad. ujú, La Tierra ha pasado por momentos muy complicados, muy difíciles. Cuando llega a un punto, un clímax de caos, la Tierra elimina esa capa para emerger una capa nueva en la Tierra. ujú, Entonces, es parte del movimiento, es parte de la forma en que la Tierra vive sus procesos y son los procesos que los humanos también viven y que de alguna manera también vivimos nosotros. Y ahorita, ¿en qué etapa se encuentra la Tierra y la humanidad según tu experiencia con esta relación, con esta información que hay ahí? Sí, la capa en este momento, la Tierra en este momento está desprendiendo unas capas que estaban mm, muy adheridas y ellas están saliendo de la parte superior, están en este momento cayendo. Cuando llegan a la parte inferior de la Tierra, ahí es donde ella va a empezar a vivir una transformación. Lo viejo no cae, simplemente vuelve a entrar dentro de la Tierra y salen nuevas capas, capas que son energías vitales, que se sienten capas jóvenes, como si la Tierra estuviera viviendo una nueva vida, una nueva forma de vida. Pero nada se desecha, todo se transforma. Ujú. Y en esta nueva transformación, ¿tú cómo observas que esta información se presenta o no se presenta o cómo se percibe esta información que está ahí? El humano puede acceder. El eh, humano está accediendo a ella. Ujú, El humano la está sintiendo en su cuerpo. El humano está sintiendo los cambios que está viviendo. Está recobrando la memoria. Hay unos que la están recobrando con mayor fuerza y otros que han tenido como pequeños momentos, instantes de recuerdos, pero en todos, todos la están viviendo. ujú. Entonces, en este ciclo es como decir que estas etapas como humanidad las hemos vivido por todas las historias, ¿no? Por toda la Sí, historia de la la humanidad. tierra la ha vivido, los que han habitado la tierra la han vivido, los que han estado dentro de la tierra, los que están en las dimensiones también están viviendo estos cambios. Ujú, No solamente hace parte de la superficie de la tierra que ustedes habitan, hace parte de estos movimientos y estos cambios son parte de una gran totalidad que se va expandiendo más allá ujú. de la Este, visión humana. esta expansión más allá de la visión humana quiere decir que así como la Tierra tiene sus cambios, esta galaxia tiene sus cambios y el mismo universo está cambiando, ¿no? Totalmente. Ok. En ese cambio universal que estamos teniendo, ¿cómo es este periodo de transformación energética? ¿Cómo se ha vivido y cómo se siente, eh, no sé, energéticamente toda esta transformación? Es una sensación de involución porque la Tierra está girando y se está invirtiendo. Lo mismo está pasando con los planetas y lo mismo está pasando con el universo. Todo está girando y todo se está poniendo en una postura que aparentemente se siente que es al revés. Pero en realidad lo que se están creando son cambios, cambios del tiempo. Por eso es que el tiempo se siente de una manera tan veloz. Pero todo lo que va a empezar a salir se va a ordenar. Los cuerpos se ordenan,
la energía se ordena y las dimensiones vuelven a tomar el lugar. Hay unas que desaparecen, hay unas nuevas dimensiones que empiezan a salir, porque son nuevas experiencias de vida, tanto para el humano como para la tierra y para todo lo que rodea ¿Y este cómo, universo. y cómo percibes ahora esta nueva condición energética humana que se está empezando a presentar en esta forma? Es una sensación de nacimiento, de, de sentir que todo lo que se va a empezar a vivir es nuevo. El aire cambia, la sensación cambia, el caos ya deja de ser caos para transformarse en un gran nacimiento, en una gran transformación. Todo se siente vibrante, todo se siente fresco, todo se siente como si fuera una primavera. Ujú. Un renacimiento. Ok, déjame con Margarita. Margarita, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, Ok, Fede. Bueno, yo acá estoy como en un espacio en donde el rey Salomón se sentaba a escribir esto. Ujú, Y no hay nada alrededor, no hay nada, y es un lugar muy parecido a lo que describió Nico, pero es como una cueva como metida dentro de una montaña que es una parte lateral de su templo. ujú, Y esa parte es como si fuera todo de piedra adentro ujú, y lo veo que se manifiesta ahí adentro cuando él entra un ser que es como una especie de dragón ujú, pequeño, ujú, pero este ser tiene la capacidad de ir mutando de forma y se convierte en ave fénix y en dragón en algunos momentos. ujú, Entonces percibo que en las conversaciones con este dragón es cuando él hace las bajadas de escritura a este libro y comienza a relatar. Fíjate que lo que hablaba el ser que estaba canalizando Margarita es muy parecido a lo que yo siento en el sentido de que todo está en vigencia, ujú, todos los libros están siendo utilizados, pero de manera diferente y en momentos distintos y con interpretaciones distintas. ujú, Lo que percibo acá es como si este libro tuviera una continuidad ujú, en otro espacio dimensional y que este lugar sigue en vigencia y se siguen escribiendo cosas. Y veo que se reúnen todo el tiempo con este otro ser a seguir escribiendo. ujú. Ok, Fíjate que es una creación de su parte mental este ser, porque lo veo que se desprende como de un lugar de su forma mental más sutil, pero está continuamente acompañándolo en esos momentos de concentración. ok. Eh, ahorita preguntas cómo se llama ese dragón y vamos a ver qué pasa. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Mira, Ira, yo observo que, por ejemplo, cuando el espacio de el grimorio se comparte con otras energías, el grimorio empieza a girar en presión a la gravitación, como a la gravedad que imprime su luna que tiene debajo. Es como si fuera un tipo como de hechizo. Ujú, Cuando una entidad, ya sea energética o física, se acerca físicamente a esta zona, o sea, literal está cerca del grimorio, las cadenas de grimorio empiezan a moverse acorde a los limitantes de la mente de quien la solicita. Es ujú, como si el grimorio conecta con la parte racional de la cabeza de cada uno de los que intentan leerlo y empieza a como configurar su contenido acorde a lo que es capaz la persona como a poder manejar en un estado mental y de proceso, porque es como si el grimorio estuviera o tuviera mecanismos retáctiles, o sea,
si considera que la información no eres capaz de manejarla, la oculta Mm, ok, y va moviendo su contenido y lo va cambiando. ok, vamos a conectar con esta energía de este grimorio. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, bien, como observando la Tierra desde afuera y viendo la cantidad de portales que comunican a la Tierra, y es un movimiento permanente, es algo que eh, pareciese como si la Tierra se actualizara permanentemente energéticamente para no perder su memoria, para no perder su historia. Entonces, yo veo que este libro que tú mencionas es la llave o un portal que se va abriendo y que te abre y que te permite entrar a tantas partes donde tú lo quieras. Solamente es que lo desees y ahí estás tú. Ujú. Ok, este libro, de alguna forma, es uno de los primeros escritos para entrar a estos campos sobrenaturales, a estas puertas dimensionales y a esa forma. Observa por qué eh, quiso este señor, este ser Salomón, que esto quedara por escrito, porque independientemente de todo, pues sabía que esto iba a quedar como una constancia en la tierra, que es lo que él pretendía y buscaba. Fede, ¿cómo se Ese ser se llama Latim. Latim. Latim? Ujú, Ajá. ¿Me permites hablar con Latim? sí. Ok. Latim, Qué placer. igualmente, cuéntame qué es lo que eh, como información están escribiendo, haciendo, qué es lo que está sucediendo aquí. Primero, nuestra premisa principal es que nada se destruye, todo se transforma. Ujú, Somos energía en movimiento constante. mm, Aquí lo que se hace es ir escribiendo todas las historias de todos los movimientos. Son registros y registros. Si entras a este lugar, son bibliotecas en las piedras. ujú, Cada piedra tiene una energía, una forma que va marcando momentos, momentos de la tierra, momentos de la humanidad, momentos de las distintas especies que conviven con la tierra. Son muchas las cosas que han sucedido y que siguen sucediendo. em, Y lo que parece destruirse en realidad solo es un cambio. ok, en eso estoy de acuerdo contigo. En este libro, en este grimorio, se escriben los nombres de los 72 demonios, que se dice que en esto se basaron los judíos y se basaron los del Islam para crear su propia filosofía. Eso se dice. Pero, por ejemplo, em, cada demonio tiene diferentes atributos y diferentes apegos, vamos a decirlo así, como lo pone este señor, y son formas de rituales, lo que van escribiendo aquí, para que estos seres, entidades o energías se vayan eh, manifestando al ser invocados por alguna fuerza o alguna entidad humana. ¿Qué me tienes que decir a eso? Primero, está muy mal interpretado. Ujú, Esos conceptos en los que atribuyeron a estas puertas
nombres como si fueran seres o demonios, Ujú, como me los has nombrado, ujú, lo único que son anclajes a tiempos específicos de la Tierra, ujú, en una dimensión y una frecuencia. ¿Qué sucede? Que han sido muy mal utilizados ujú, y han sido utilizados con fines muy terroríficos. ujú, Lamento que esta información no sea utilizada como una herramienta real ujú, para el crecimiento, ujú, no solamente de las conciencias, sino de la propia tierra. ujú, Al final, estos seres que lo utilizan, lo que van haciendo es retroceder los procesos de cambio de la propia tierra, porque van atrapando secciones de ahora en tiempos que no corresponden. ujú, Cuando nosotros tenemos que sacar esa parte de esa energía que es actual de un tiempo pasado, ujú, cuesta mucho trabajo porque hace que la transformación retroceda a un punto en el que queda estancado. Es como si la célula de la Tierra ujú, estuviese abriendo una puerta para que se reproduzca otra célula y de repente, en el momento en el que está saliendo esa otra parte, se frena todo ujú. porque entra algo que no corresponde a ese proceso. Esa mala utilización de esta información hizo que espíritus y formas energéticas de humanos y de otros seres hayan quedado atrapados en tiempos que no corresponden al tiempo en donde pertenecía ese espíritu y esa alma. Ujú, Esas limpiezas se vienen haciendo de a poco. ujú, ¿Qué sucede? Nos vimos obligados a que haya información que una vez que está siendo limpiada se oculta nuevamente, ujú, ya que a raíz de estas malas utilizaciones no solamente se ha dañado la estructura de la humanidad, sino que se ha dañado el cerebro del planeta Tierra, la forma en la que el planeta Tierra crea nuevas ideas, crea nuevas formas sociales y crea nuevas especies. Recién en este tiempo en el que están viviendo ustedes, hemos limpiado 3 portales completos. ujú, Entonces, cuando eso se cierra y termina un ciclo para esos tiempos, es como un juego de cartas en un mazo en el que se van acomodando esas formas energéticas en otro punto del mazo para volver a jugar. Y ahí comienza ese periodo de transformación. O sea que vamos atrasados porque la forma en la que ha sido manipulado esto está haciendo que esas cartas no puedan ser reutilizadas para el crecimiento de toda la forma energética de la Tierra. Ok, entonces dime qué es lo que han limpiado en esos portales y qué es lo que el humano ha manipulado con la interpretación a su propia conveniencia. Primero, como le decía, está siendo utilizado esto como nombres de demonios y Ujú, por lo tanto se utiliza en rituales. ujú, Cuando esos portales están abiertos, allí pueden entrar cualquier tipo de
sustancias, criaturas, espíritus de todo tipo. Lo que hacemos nosotros y que comenzamos a hacer como un trabajo que no era afín con nuestra función, que es de escriba y de transmisores de la información, es que nos tuvimos que poner a hacer esto porque no podíamos seguir escribiendo. Porque al no poder transformar el poder de la palabra, porque está siendo el poder de la palabra utilizado para retroceder el proceso y no avanzar en la escritura, nos hacía y nos obligaba a sacar estos seres y criaturas que no correspondían a ese tiempo y a esa energía y a esa frecuencia de ese portal. Ujú. Cuando esto comienza a salir, recién pudimos avanzar en esos 3 capítulos más que esto nos venía trazando. Este cuarto y quinto están siendo limpiados con mucha dificultad, pero la humanidad está teniendo una percepción de cómo esto se está moviendo. El tema acá es que la forma de los tiempos está muy manipulada por estos seres que utilizan esto como rituales. Esto no era para utilizarse como rituales, sino como una forma muy poderosa que tiene el ser humano de seguir creando el camino en donde va a pisar y donde va a dar su próximo paso de transformación. Fíjese que el cuerpo del humano como tal viene muy atrasado. Hace muchos siglos que siguen naciendo con las mismas configuraciones. Recién ahora están haciendo cambios anatómicos y energéticos, pero el hombre como tal tendría que haber sido mucho más alto, más delgado y con una contextura física completamente más liviana que la que traen ahora. Están aplastados por las formas en las que su propia especie se fue autocondenando. En esa forma de autocondena, en este libro vienen expresados muchas formas de conjuros y de ritualismo, que ahí están explicados, pero también ahí se dice que tiene que ser todo en determinados días, en determinadas formas, pero ahí hay, como tú dices, gente que los ha manipulado, pero estas formas en que ustedes van presentando estos rituales para acceder a ciertas cosas, ¿cómo entonces lo expondrías tú si no es que son rituales también lo que estás escribiendo ahí? Como los ciclos de la Tierra tienen puntos en los que se apertura mayor posibilidad de cambio, parecieran ritualísticos los momentos en los que determinadas alineaciones astrológicas permiten grandes modificaciones en las estructuras de la Tierra. Ujú. Como usted dice, han sido muy manipulados y hay cosas que no son ciertas. Por Ujú. ejemplo, los horarios. Ujú. Solamente hay momentos en el año, momentos en unos periodos que no son tan exactos, pero que sí son las llaves de momentos de mucha transformación. Ujú. Y esto ha sido usado como una idea errónea de creer que se podían hacer más ricos de lo que ya eran cuando la riqueza estaba ya a sus pies. Esto fue anudando
las formas intestinales de la Tierra. Ahora hay muchos cúmulos informativos que se quieren deshacer y no se pueden, porque la forma de proceder comienza cada vez a ser más y más ritualística, porque si nosotros no utilizamos las mismas formas en las que estos nudos fueron creados para ser desarmados, no podemos desarmarlos. Es como lo que usted hace aquí. Usted utiliza la misma herramienta con la que se crea la enfermedad para desarmar esa enfermedad. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué es esta herramienta o qué querían hacer ustedes con esta herramienta a la hora de escribir estos grimorios? No perdernos, Mm, porque hay momentos en los que es preciso volver. Es como el cuerpo del propio humano. ujú, Hay momentos en los que se retrocede para poder avanzar aún más. ujú. Y cuando uno avanza a muchos pasos, puede olvidar lo que dejó atrás. Las intenciones eran que la herramienta no se pierda como tal y que la Tierra pueda volver a sus propios registros para seguir avanzando pasos mayores. Y al final, lo único que conseguimos fue retrasar la propia forma. Nosotros queríamos que esto sea más rápido y lo retrasamos. Bueno, al final sabemos que en todas las especies hay de todo. Entonces, ¿sabían ustedes que había un riesgo de que esto fuera interpretado de una o de otra forma? ¿Era algo que ustedes ya tenían previsto? No, ¿Por qué? ¿Confiaban en la bondad humana? no pensamos que había tanta forma mental tan macabra. Mm. Y Al- la reproducimos. Ujú, claro. Eso es lo que nos da más Culpa. culpa. Ah, ok. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras comentar o decir? No, una sincera disculpa por haber querido hacer el bien y haber manipulado el mal. Al final, todo es bueno. Y al final, todo nos da herramientas. Y Puede ser, sigue siendo una transformación. exactamente. Y quizá en el momento que ustedes se vayan liberando de esas culpas, el avance será mucho mayor, porque ustedes liberarán esa misma energía en estos escritos. Usted tiene razón. Déjame con Fede. Fede desconecta. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Mira, Ira, aperturo mi energía hacia el libro Ujú, y al instante el libro comienza como a explorarme. Es como si buscara información, pero no solamente en espacios comunes, sino que también va a mi piel, va a mis órganos, va a mis huesos y luego regresa hacia estos lugares de memoria, va hacia mis glándulas, va hacia mi cerebro y es como si las cadenas que rodean el árbol el libro, perdón, van aperturando las entradas, entonces empiezan a moverse páginas. Principalmente la información que aparece primero para mí está relacionado con la salud.
Es como si aparecieran distintos tipos como de remedios o combinaciones de líquidos para realizar como tipo de curaciones, Ujú, pero puedo mover más el libro y aparecen temas que tienen que ver con el encierro de entidades, ujú, aparecen temas que tienen que ver con la creación de como reliquias, así como por ejemplo un báculo o una espada ujú, que tiene que está envuelta con la energía del mismo libro específicamente. Aparece otra página que tiene que ver con los procesos del inframundo, ujú. como en situación de cómo, cómo desciende un alma, o cómo ayudar a un alma a descender, o cómo hacer que un alma descienda, haz de cuenta, algo así. Ujú. Y de ahí aparecen muchas páginas con símbolos y nombres, símbolos y nombres, símbolos y nombres. Ok, quiero que contactes con la energía de ese libro para poder hablar con él, ¿sí? Y Ujú. entonces, dime qué hace cuando observa mi energía para comunicarme con él. Cuando tú te acercas, hace algo similar a lo que hizo conmigo. Primero te exploró y en un sentido de como de mostrarte tu versión, a ti, por ejemplo, en lo primero que apareces o entras, va directamente con la cuestión de la protección de los lugares y los espacios, como si entras directamente en la información que tiene que ver con las bendiciones, pero como de los lugares, haz de cuenta. Y se abren también varias temáticas enfocadas en las cuestiones de los demonios y estos símbolos también. Ok, voy a decirle libro, ¿vale? Ok, libro, Iracema, ¿qué tal? ¿qué te gustaría leer? Me gustaría que me explicaras tu trabajo, cómo lo has sentido y lo has vivido a través de estos siglos en la Tierra. Últimamente muy tranquilo. Ujú. Estoy llegando a un punto de olvido. ¿Cómo? Hace bastante tiempo que un humano no recorre mis páginas, Mm, ¿por qué? por lo que represento ¿Y qué representas aparentemente para los humanos? una seguridad, ¿Una seguridad? una garantía ¿Una garantía de qué? de la existencia de lo no físico, Mm, de lo que está más allá de la realidad del cuerpo, de la materia, ujú, lo que soy, el portal en el que me he convertido, ujú, una unión entre la fisicalidad y los mundos sutiles. ujú, Fui rechazado en el momento que la razón y la experimentación científica comenzaron a aparecer entre las sociedades. Pasé a ser ficción. hace muchos años, muchos años, em, me di cuenta que mucho de la investigación científica de hoy día está basada en tus escritos. Es- Sí, Ujú, pero diferente. ajá, Mi investigación no es seccionada. Todo está incluido, todo está revuelto. No puedes determinar ninguna cuestión física sin antes explorar todo el ambiente energético y espiritual que también lo rodea. Los instructivos y procesos que se aperturan a través de mis páginas
permiten que los portales, las entidades y las situaciones energéticas también se abran, se muestren, se aperturen para poder hacer una relectura de la realidad más acorde a la forma holística en que se representan las cosas. Pero la experimentación científica que se lleva en la actualidad está alejada de la inclusión y forza al pensamiento humano a establecerse en reglas, en leyes que son muy básicas. Ujú, ok. Cuéntanos qué es lo que tú percibes ahora de esta nueva forma energética en que los humanos aparentemente nos movemos o no nos movemos. ¿Cómo lo percibes? No incursionan mucho en los sistemas energéticos. La humanidad que puedo percibir a través de ustedes está muy conforme con pisar la tierra, está conforme con entenderse por encima del suelo, está conforme con presenciar aquellas cosas que sus sentidos físicos le pueden otorgar. Son muy pocos aquellos que incursionan en los sentidos oníricos, en las puertas energéticas, los que atraviesan portales, y por lo general no lo hacen con la mejor de las intenciones, o por lo menos destruyendo bastantes sistemas de creencias y siendo violentos. La humanidad actual no gusta por representarse de forma energética. Desean que la materialización de las cosas los envuelva y los mantenga seguros. Esto que dices es interesante porque aparentemente hoy día hay mucho más apertura en esta parte onírica, hay muchas más personas que aparentemente entienden mucho más, aparentemente energéticamente, la constitución de la vida en el universo, en la Tierra y en el humano. ¿Tú qué me puedes decir acerca de esto? Supongo que en un sistema de cantidades quizás vayan aumentando, pero estos aumentos han sido cíclicos. Hay momentos en que la humanidad a su alrededor va creando, manifestando situaciones que los acercan a puntos que tienen que ver con la espiritualidad y la energía y conviven más con esto, pero se envuelven en sus propias creencias y pensamientos y terminan volviendo a momentos en los que se basan completamente en la materialización. Ujú. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta forma en la que tú ahora te expresas, en esta forma de encadenarte y de no fluir en esta forma de expansión de lo que tú tienes que aportar? La gestión de mi propia constitución como portal de energía y de información me ha permitido seccionar los espacios que me conforman para no entregarme abiertamente cuando entro en contacto con algún tipo de entidad física. Ujú. Mi contenido, al ser un contenido desfasado de la realidad actual, lo único que pudiera atraer sería que las mentes se corrompieran, que corrompieran las formas en las que desean crear las cosas y quizás tomaran ventaja y abusaran de aquella información. Es por eso que para mí es importante seccionarme, explorar al humano que pone en contacto conmigo su energía, determinar las formas de sus pensamientos y aclarecer sus emociones. Para mí es importante que la información que contengo no caiga en cualquier manos. Ha habido personas que me han buscado, ha habido entidades físicas, humanos como tú, que han querido encontrarme y lo único que han encontrado han sido pergaminos vacíos, porque en sus mentes y sus deseos venían ideas retorcidas de aquello que pudieran hacer con mi información. El humano no necesita la información para liberarse de las cuestiones energéticas en este momento, porque ni siquiera las entiende y las acepta. Bueno, en eso estoy de acuerdo contigo. Ahorita el humano no entiende y hay tanta información que está mucho más perdido y confundido que antes.
Pero en ese sentido, dices tú em, que el humano entonces está aparentemente más atrapado en la forma mental que antes. Es lo que me estás diciendo en pocas palabras, ¿no? Pudiera considerarse una forma mental, aunque yo lo expresaría más como en su cuerpo. Ujú. El humano actual se encuentra feliz habitando el cuerpo en el que habita, se encuentra feliz tomando los envases que tiene para utilizar, no explora distintas variables. Hubo un tiempo en que los hombres que se acercaban a mí abrían puertas multidimensionales, atravesaban a través del tiempo, creaban maravillas, pero tenía que ver con la forma en la que su mente, en la que su realidad estaba configurada. La presencia de estas imágenes le permitía asegurar su fuerza como humano. Ahora, cualquier escena similar a lo que te cuento causaría pánico y terror, llenaría al humano de incertidumbre, lo haría huir o lo haría obsesionarse al punto de quererlo controlar. Y la energía no se controla, con la energía se convive. Y ese ha sido un error del humano. Ok, algo que nos quieras aportar como información. El portal que soy va mucho más allá de una posición física. Aquel humano que le interese contactar con mi información tiene que buscar en sí mismo si está dispuesto a aceptar que su vida se renueve en un sentido visual. No volverá a ver al mundo como lo había visto antes. Ok, gracias. Nico desconecta. Margarita. Bueno, yo veo la tierra antes de la llegada de este ser Salomón y de muchos que son parecidos a él, Ujú, similares en energía. Y veo la tierra pero veo muchas conciencias que hacen parte de la tierra, son parte del agua, son parte de las rocas, como si las rocas fueran vivas y hubiera una convivencia entre estos humanos sutiles y la tierra, es una convivencia armónica. ujú, Pero hubo un momento en que esto es como una especie de vórtice de energía, ujú, que estos seres empezaban a descender y llegaron a la tierra. Y ese vórtice está dentro de la tierra, es vigente. Y ellos fueron saliendo a través del tiempo y fueron creando una especie de neblina alrededor de la tierra y alrededor del humano que velaron la conexión real de la tierra y él, porque lo que veo es que la tierra no solamente es una conciencia, sino que son muchas conciencias colectivas que hacen parte de ella. ujú. Entonces se pierde esa convivencia y esto pasa porque los libros, esta información, que es algo que decía Nico, que cuando esto es la escritura, y que tú me preguntabas qué pasa con la escritura entra, esa información entra a la mente y va quedando registrada en los campos energéticos, en forma subconsciente o consciente, pero en algún momento esa información se activa, se vuelve forma, toma la forma de la materia. Entonces ahí es donde el humano empieza a crear a través de como de un acondicionamiento que crean toda esa energía de los libros. Entonces, ¿qué pasa? Al quedar grabada, haz de cuenta, es como si el humano tuviera esa capacidad de crear, pero esa capacidad de crear está limitada porque está basada en la energía y en las simbologías que estas escrituras muestran y se pierde realmente esa energía primordial que hace parte del humano, porque esta energía se vuelve como lo mismo, como una capa, haz de cuenta, es como una capa, como una nubosidad que envuelve y que ha envuelto a la Tierra. Entonces esa capa va permeando la realidad de lo que es el humano como es y lo que es la Tierra. Entonces es muy lindo porque se ven las piedras como si tuvieran vida, el agua como si tuviera vida, como si todo tuviera vida, y son humanos muy sutiles y todo se siente como tan fresco, como tan lindo, como tan agradable, pero hay un momento que cuando estos seres van entrando y entran muchos seres a través de estos túneles, a través de estos portales, se va creando una especie de confusión alrededor de la Tierra.
Entonces esa confusión lo que hace es que muchas veces muchos humanos quieran salir de ella, de los cuerpos, y volver otra vez como al origen de lo que ellos sienten que como memoria fueron. Entonces, para mí esos libros manipulan la forma de la Tierra porque la Tierra representa una gran biblioteca, tiene esa capacidad de absorber información. Ujú, Y estos seres, de alguna manera, esta energía la manipulan, mm, crean. ujú. Entonces, aquí hay que observar una cosa. En esta forma que dices, para mí, observa en qué momento te fuiste de un lado o de otro para observar un enfoque sesgado. Observa ahí. ¿Qué pasó? Cuando dije para mí, Ujú, porque me sentí parte de, claro. sentí que estaba ahí, ¿Sentiste que eras parte de la tierra o de las enseñanzas? de la tierra y de todo ese proceso que la tierra y de esa transformación que la tierra ha vivido. Sentí la frescura, la sutileza que es ser parte de la tierra, pero sentí en un momento que la llegada de estos seres crean una energía, transforman la energía de la tierra y crean otra forma de existencia. Y esa forma de existencia em, crea esa neblina y esa neblina no te permite estar anclado totalmente a la tierra. Es una forma de sentirse medio anclado O- y de sentirse conectado a un cuerpo, pero es un cuerpo que tiene mucha información que no es la información eh, ok, que pertenece. claro, ahí empieza el control mental del humano. Ahí Ujú. empieza. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a dividir lo que somos en esencia con esta forma. Observa, fíjate bien qué interesante, cómo va afectando la forma, porque tú empezaste a hablar muy bien y de repente, para mí es esto, o sea, ¿sí me entiendes? Ahí, Ujú. en ese punto, fue donde empezó. Y quiero que observes cómo empezamos a ser controlados y manipulados, tanto emocional, física, mental y biológicamente, por esta forma de sentirnos, de vernos y cómo empezamos a vivirnos como humanos y cuáles son lo más básico que vamos empezando a cambiar. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, Ok, quiero que observes estos libros donde percibes tú que esta energía se encuentra y por qué estos libros al girar nunca se tocarán. ¿Qué pasaría si se tocaran o si se juntaran todos estos grimorios en un solo lugar, en un solo espacio? Nico, y quiero que observes qué pasa con esta forma, en esta, fíjate, esta forma en la que este mismo conocimiento se va encadenando. Observa si es la misma forma en que el humano se encadena a su involución o evolución o cómo está relacionada con el humano. Margarita. Bueno, yo lo que empiezo a ver y lo que empiezo también a sentir es una forma mucho más sutil Ujú, y un momento en que esta energía cuando entró a la Tierra trajo un cambio, porque en ese momento todo se empezó a ver oscuro, todo dejó de verse para verse de otra manera, todo se empezó a ver de una forma mucho más dramática ujú, y el humano, ese humano que convivía en una forma sutil, armónica y perfecta con la Tierra, empezó a perder esa relación y empezó a agruparse, pero su cuerpo empezó a transformarse porque su cuerpo empezó a verse mucho más como el que tenemos nosotros en este momento. más denso. Las piedras, más denso, las piedras empezaron a resguardar la información de la Tierra por capas. Entonces lo que en un momento percibí que la Tierra era tan sutil como los cuerpos que la formaban, la Tierra también se densificó y ella misma resguardó y empezó a mostrar una cara diferente.
Entonces quiere decir que todo lo que vino nubló o, Modificó. o contaminó Sí, esta parte y entonces fue como una forma de protegernos, lo que nos hizo a los humanos transformar y cambiar y a la tierra también transformar y cambiar para poder habitar como de una forma diferente o resguardada esta forma de manifestarnos en la tierra. ¿Es así? sí, y el hombre empezó a caminar diferente en la tierra. Ya no hacía parte de ella, sino ya se volvió un extraño en la tierra. Ya dejó de ser parte del agua, parte de la naturaleza, parte de todo lo que representa la tierra Ujú, en su forma y empezó a convivir con ella, pero como si fuéramos extranjeros pisándola a ella, porque el olvido de esta capa, de esta neblina, generó como una división, como si nosotros estuviéramos levitando sobre la tierra. Realmente nosotros no estamos caminando en ella, nosotros caminamos en esta neblina que es esa información, que es ese velo del olvido que está conectado con esta cueva que conecté yo con este ser, ujú, que son los que sostienen la información de la tierra, las memorias de la tierra vigentes, para que sigamos conectados en ella y para que sigamos reviviendo la historia y para que mantengamos viva esa memoria del olvido, aunque suena un ujú. poquito contradictorio. Sí, claro. Muy bien. Fede. Bueno, primero lo que vi fue cómo se distribuyen los 5 puntos y es como si fueran la forma en la que está distribuido los dados, el 5 en el dado. Ujú, Es un punto central y 2 puntos hacia los laterales. Entonces, ese punto central se mueve muy poco y en los puntos donde veo que se mueven son más o menos por una zona de España, ujú, norte de África y más o menos hasta Alemania. Pero por esos puntos, así como ese círculo a la redonda, se mueve ese libro. ujú, Y los otros 4 sí percibo que se mueven como en círculos alrededor de todo el planiferio y en este momento percibo en Siberia, en China, percibo otro en Perú y otro en un punto como si fuera entre Canadá y Alaska, como una zona por ahí. ujú, Y fíjate que se distribuye como en una zona cálida y en una zona fría. ujú. Como el complemento, ¿no? Sí, y el punto central hace como si fuera una especie de ancla, pero Ujú, se va también movilizando por esa zona central y es como si fueran imanes. Es como si en los lugares en donde estuvieran esos libros son como si fueran bibliotecas así esotéricas, pero de estilo de donde se consiguen materiales de brujería. ujú, Pero hay en ese libro central, por lo general, los movimientos son como por bibliotecas. Y es como una energía muy rara porque se van moviendo así como imanes. Entonces se mueve un poco el del centro y automáticamente cambia como de manos, ujú, cambia como de dueños o de forma o o de lector, porque no necesariamente cambia de lugar, pero cambia de persona que lo tiene al libro. ujú, Eh, y ahí sí lo que percibo es como que si se une eso, comienzan a comprenderse muchas formas, no solo de la anatomía, de cómo es la transformación de la anatomía y de la fisicalidad humana, ujú, sino también es como si fuera que se unen dos, dos dimensiones que en este momento están como paralelas. ujú.
Ok. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Mira, Ira, yo sí observo que hay relación entre el encadenado del libro y el encadenado del humano, mas sin embargo, quizás no vaya directamente conectado a una cuestión evolutiva, sino más bien una cuestión emocional mental, tanto del portal del libro como del humano. Tiene que ver con esta forma en la que como entidad el humano y el portal entablan una conversación con ellos mismos y van clasificando las potencias de sus creaciones, van creando como prioridades. El humano crea prioridades de pensamiento, el portal también, y por lo tanto van como asimilándose acorde a quién se contacta para exponerse. En ese sentido son muy similares, más sin embargo, el libro no está relacionado en los procesos evolutivos del humano. Mm, Digamos que el libro o ese portal sería uno de muchos que existen y que se pueden percibir por todo el planeta. ujú. Ok, chicos, vamos a desconectar, que tenemos 1 hora y media. Desconectamos de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresamos. Ay, ¿dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestra respiración en este momento presente? Respiran y abrimos los ojos, a cada uno a su ritmo. Fede, ¿cómo te fue? Bien. Nico, ¿bien? Margarita, Bien, ¿bien? sí, Muy sí. bien. Interesante, ¿no? Ay, sí. Sí. Bueno, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo electrónico info@iracemahipnosis.com y seguimos aquí trabajando para todos ustedes. Suscríbanse a los canales. Bye.